tal? Buen día, profesores y compañeros. Nosotros somos alumnos del grupo 5AB1 y el día de hoy les vamos a estar hablando acerca de los desastres tóxicos que han ocurrido a lo largo de la historia. Como primer tema tenemos los derrames de mercurio en Minamata y Niigata. Para empezar, es importante conocer los antecedentes y las condiciones en las que se encontraba nuestra zona de estudio. Ya que esto nos dará un mejor entendimiento acerca de las consecuencias que fueron provocadas debido a estos desastres. El primer brote de la enfermedad de Minamata se detectó en la década de los 50. Esto debido a que la empresa Chiso, que se dedicaba a la producción de acetaldehídos y derivados de plásticos, ocupaban como principal catalizador el mercurio. Sin embargo, nunca tuvieron una disposición correcta de sus residuos y simplemente los vertían hacia la bahía de Minamata, que al entrar en contacto con el mar se formaba metilmercurio. En 1956 se registró el primer caso, en el cual se presentaron daños neurotóxicos. El segundo brote de esta enfermedad se dio en la prefectura de Niigata. Para la década de los años 60, la empresa Showa Denko descargaba aguas residuales derivadas de la misma producción de acetaldehídos. Estos residuos fueron vertidos en la cuenca del río Agano, provocando la misma intoxicación en las cadenas tróficas de metilmercurio. En esta imagen podemos ver 4 de los grandes desastres sanitarios que han existido en Japón. Principalmente nosotros nos enfocamos en la enfermedad de Minamata, que fue en la bahía de Minamata, y el segundo, que es el brote de la enfermedad Minamata, mejor conocido como Niigata Minamata, dentro de la cuenca del río Agano. En estas imágenes podemos observar algunos de los daños que eran causados por la intoxicación de metilmercurio, debido a los alimentos provenientes del mar. Gracias a este desastre, más de 2.500 personas resultaron afectadas por la contaminación del agua y de los alimentos que eran extraídos del mar, y cerca de 900 personas perdieron la vida por culpa de este derrame. Sin embargo, no hubo una atención adecuada en el momento. El mecanismo de acción del mercurio es deprimir los mecanismos enzimáticos celulares mediante su unión covalente con el azufre de los grupos sulfidrilos. De esta manera, este metal inactiva las enzimas, interfiriendo con el metabolismo y las funciones de las células. Además, el mercurio también se combina con otros grupos químicos como el carboxilo, la amida, amino y fosfolilo. Algunas acciones llevadas a cabo para la prevención de este desastre pudieron ser aviso a la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa hubiera hecho saber a la población del derrame para que ellos no pescaran durante esa temporada. Otra de las acciones habría sido que el presupuesto destinado para que los pobladores no demandaran, se hubiera invertido mejor en la realización de una planta de tratamiento de aguas residuales y la interrupción de las actividades pesqueras en el periodo del derrame. Una vez ya realizada la acción de contaminación del agua, si las Naciones Unidas hubieran intervenido y no hubieran hecho caso omiso, se habrán evitado muchas muertes, y también con la intervención oportuna del Ministerio de Bienestar Social en Tokio. Los efectos tóxicos, el principal fue la enfermedad de Minamata, que es un síndrome neurológico causado por el consumo de pescado y o mariscos contaminados por mercurio. El principal problema para estos es el metilmercurio, ya que su acumulación en el cerebro de los afectados causó daños irreversibles en las células y como consecuencia en el sistema nervioso.
Con esta enfermedad, los pacientes presentaban desequilibrio, dificultad para hablar, para escuchar y para ver. La pérdida de la sensación de sus extremidades y temblores de los cuales no tenían control alguno. Los principales efectos de otro de los efectos de este problema fue la desaparición de especies acuáticas, además del comportamiento extraño en los gatos, la cual se denominó la enfermedad de los gatos danzantes, debido a que también sufrían una serie de movimientos descontrolados y del cual no se pudieron reponer. En el caso de las mujeres embarazadas, el envenenamiento por metilmercurio atraviesa la barrera hematoencefálica y la placenta, provocando la alteración en el desarrollo neuronal del feto, el cual entra en los grupos más vulnerables a este contaminante junto con las mujeres embarazadas y la población infantil de corta edad. En la imagen del lado derecho inferior está una imagen de que presenta el ciclo del mercurio, el cual por acción microbiana, el mercurio, como ya explicaba mi compañera Carmina, se transforma, las empresas desechan el mercurio y este se transforma en metilmercurio en forma orgánica, el cual es muy tóxico, y los peces pequeños ingieren el metilmercurio que se acumula en su tejido graso, y a su vez los peces más grandes y depredadores se alimentan de los peces pequeños y se va acumulando en mayores concentraciones a lo largo de la vida de los peces. Y en el último eslabón de esta cadena trófica, los animales y las personas se exponen a este contaminante cuando se alimentan de los pescados y o mariscos que contienen el metilmercurio. En el tiempo de vida media, el promedio de vida media del metilmercurio en la sangre es de 50 días aproximadamente, y este se absorbe en el tracto gastrointestinal en torno a un 95%, y ya después de ser absorbido pasa a la sangre en una versión de 20 hematíes sobre un plasma, donde tiene una vida media entre 44 y 80 días, que se podría decir que es larga. Después se distribuye por todos los tejidos, atravesando fácilmente las barreras hematoencefálicas y la placenta, y la concentración en el cerebro es de 5 veces la concentración en la sangre, y en el pelo humano es de hasta 250 veces más. En el cerebro, el metilmercurio se desmetila a un mercurio inorgánico y forma complejos insolubles con el selenio, que se mantiene durante muchos años. El mercurio en el cerebro humano tiene una vida media aproximadamente de 27.4 años, y si es que se expuso fuertemente o durante un periodo largo, el cual puede provocar daños irreversibles, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Y el síndrome de Young se cree que es una consecuencia a largo plazo del envenenamiento por mercurio en la niñez temprana. Hablando acerca de las responsabilidades que hubo por este acontecimiento, tenemos los siguientes datos. Primero que nada, por la gran magnitud del desastre ocasionado, hubo distintas manifestaciones que exigían una respuesta por parte de las autoridades. Sin embargo, fue hasta el año de 1971
que el gobierno japonés reconoce completamente la responsabilidad de la compañía Chiso en la problemática generada. Debido a esto, se obliga a esta empresa a indemnizar a los afectados. En el año de 1973, tribunales japoneses fallaron a favor de los afectados. De esta manera, lograron la indemnización de las personas por la cantidad de 320 millones de yenes. Actualmente, esta cantidad equivale a más o menos 56,5 millones de pesos mexicanos. En el año 2004, y por mencionar algunas actualizaciones acerca de este caso, nuevamente, la Corte Suprema de este país obtuvo el fallo a favor de los afectados. Sin embargo, para el año 2010, ocurrió que los afectados y el gobierno firmaron un acuerdo en el cual se retiraban las responsabilidades tanto del gobierno como de la empresa a cambio de indemnización y sobre todo prestaciones médicas. Una de las consecuencias positivas más importantes de este fenómeno toxicológico es el Convenio de Minamata. El Convenio de Minamata sobre el mercurio es un tratado internacional para proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas del mercurio y sus compuestos derivados. El Convenio de Minamata fue aprobado en la Conferencia de Plenipotenciarios en 2013 en Kumamoto, Japón. Cabe destacar que antes de esta conferencia hubo una reunión en las costas de Minamata para poder observar el daño causado por el desecho del metilmercurio. Y este convenio entró en vigor en agosto del 2017. Cabe destacar que México es partícipe de este convenio, siendo el día 29 de septiembre del 2015 el día en que se firmó para estar dentro del convenio. Dando continuidad a este tema, el Tratado de Minamata ha sido firmado por diferentes países hasta el año 2020, siendo el país de las Bahamas el último en firmar el 12 de febrero del 2020. La próxima sede será en Bali, Indonesia, para la conferencia CP4 del 21 de marzo del 2022 al 25 de marzo del 2022. Cabe destacar de la misma manera que esta reunión estaba programada del 1 al 5 de noviembre del 2021, sin embargo no se llevó a cabo debido a la actual pandemia de SARS-CoV-2. Y como un dato curioso, este suceso se viralizó debido a la creación de un documental sobre el desastre para llevar el conocimiento del fenómeno a la población mundial. Dicho documental se denomina El fotógrafo de Minamata, es protagonizado por Johnny Depp y fue patrocinado por la Organización de Naciones Unidas. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, somos el equipo 2. Vamos a hablarle de desastres tóxicos, en específico el de Bhopal de 1984. Ok, en primera instancia tenemos el cuándo. El desastre se remonta entre el 2 y el 3 de diciembre de 1984, el cual sucedió en la región de Bhopal, India. Un mapa que tenemos a nuestra derecha nos va a indicar la región de India y en el centro de color blanco está Bhopal. ¿Qué sucede ahí? Una fábrica de plaguicidas tuvo una fuga al aire libre de isocianato de metilo, se dice que fue alrededor de 30 toneladas, y esta fábrica pertenecía a Yum Carbide. Aquí tenemos una pequeña línea del tiempo de 1981 hasta 1982, donde vemos que existieron varias fugas. En la primera fue de fosfeno y dejó un muerto y 2 heridos. En 1982 hubo otra fuga de fosfeno, dejando 20 heridos. En este mismo año se realizó una inspección en la cual se registraron alrededor de 61 peligros latentes, esto debido principalmente a las malas condiciones de las instalaciones. Posteriormente seguimos teniendo fugas alrededor de los años hasta llegar a 1984, donde
se originó el evento tóxico. Ahora bien, tenemos el agente tóxico, como les había hablado, es el isocianato de metilo, también conocido como MIC. Lo vamos a encontrar en un aspecto líquido altamente volátil, es incoloro y de olor acre. Ahora bien, en la inhalación de este tóxico puede producir tos, dificultad respiratoria, jadeo, dolor de garganta y vómito, mientras que la piel lo puede absorber, teniendo como resultado enrojecimiento, comezón y quemazón. En los ojos vamos a tener dolor, enrojecimiento y hasta pérdida de la visión. En la ingesta vamos a tener un dolor abdominal, sensación de quemazón, shock, colapsos y hasta convulsiones. Ahora bien, en el medio ambiente se dice que este tóxico es muy peligroso para los cuerpos acuáticos. Esto debido a que representa un peligro alto para los organismos que viven en ellos. Ahora vamos a tener el número de afectados y de muertos. Cabe aclarar que en Bhopal se tenía una estimación de 800,000 habitantes, de los cuales 500,000 fueron expuestos a este tóxico. Se dice que más de 100,000 terminaron con problemas de salud, que son los afectados, y las primeras semanas se registran muertes entre 3,000 a 10,000. Bueno, el mecanismo de acción de este tóxico, para esto se estimó que en el accidente se pudo haber alcanzado concentraciones de MIC desde 0.12 hasta el 0.85 partes por millón. Esto es una cantidad considerable, ya que en un estudio previo en una fábrica donde los trabajadores estaban constantemente expuestos a este tóxico, se reportaba que una concentración por arriba de 24 partes por millón daba un efecto casi intolerable. Entonces, 85 partes por millón es una cantidad muy alta. Para realizar los estudios toxicológicos, para nosotros saber el mecanismo de acción, se expuso a ratones a inhalación de concentraciones de MIC que iban de 0.5, 5 y 15 partes por millón en un rango de tiempo de unas 6 horas. El estudio se basó en la absorción y la distribución en el cuerpo de los ratones y se vio que esta era eficaz ya que el MIC se unía a las proteínas de los tejidos, al plasma sanguíneo y a la membrana de los eritrocitos. También el MIC causaba la carbomoilación de la N-terminal de la valina en la hemoglobina de la sangre de los ratones y también como producto de su transformación cíclica con la valina se generaba 3-metil, 5-isopropil y tontoína. En los estudios in vivo e in vitro que se hicieron en los ratones, se veía que con las células procedentes de los tejidos hepáticos y de tejido nervioso de la rata, el MIC podía inhibir la cadena respiratoria y mitocondrial, por lo tanto producía una hipoxia histotóxica. Bueno, el efecto en animales. Tenemos que en ese estudio se realizó el efecto en ambos, en ratones y en ratas hembras, y se vio que en los ratones los efectos de la radioactividad se veía en los pulmones, en el esternón, en el tracto digestivo, en el vaso, en los riñones, pero después de 24 horas solamente se veía en la sangre y en los pulmones. Esto a diferencia de las ratas hembras, que en los niveles más altos se mostraron en los pulmones, en las hembras que estaban embarazadas, en el feto, en el vaso, en el útero y en los riñones, y después de 24 horas estaban solamente presentes en los pulmones, en el vaso y en los fetos. Ahora sí, los efectos en humanos. Se estimó que alrededor de 2,000 personas murieron durante las primeras horas del desastre de Bhopal, y esto fue por la necrosis alveolar y también se combinó con las ulceraciones en la mucosa bronquial y además y edemas pulmonares. Vemos aquí los puse en 4 categorías que son las zonas de afectación dentro del organismo. La primera sería en la ocular, que serían que las personas con que se fueron expuestas en este incidente presentaban, incluso después de 10 o 30 años, irritación en los ojos, infección en los párpados, cataratas, tracoma, la pérdida de la agudeza visual y también estos efectos se veían aumentados conforme a la exposición. Si habían sido muy expuestos,
sus efectos eran mayores a que si no habían sido tan expuestos. El siguiente es el daño neurológico. Este lo vemos a nivel central, también periférico y vestibular. También se observó que tenían problemas en la memoria, que era de corta duración, y después de este incidente, los índices de ansiedad y depresión aumentaron dentro de la población de Bhopal. También en cuestiones pulmonares se vio en el cambio del tejido pulmonar de intersticial, también en el saco pleural, y veíamos lo mismo, formación de moco y de tos, crepitación y también un daño pulmonar severo. Esto incluso después de 30 años que ya había sido el incidente. Y el último, y que yo considero uno de los peores efectos que pudo haber tenido este desastre, fue que las personas que estuvieron expuestas tenían toxicidad dentro de su organismo, todavía en su sistema inmunológico, y esto les causó unas alteraciones en el ADN, lo que llevaron a una inestabilidad cromosómica. O sea, las personas, bueno, sí, las personas que estaban embarazadas en ese momento y tenían entre sus primeros trimestres de gestación, sus hijos padecieron de esta inestabilidad cromosómica y se han dado casos en donde los niños nacen sin extremidades. El isocianato de metilo se considera un contaminante que va de ligero. El isocianato de metilo se considera un contaminante que va de ligera. Espera un momento. El isocianato de metilo se considera un contaminante que va de ligera a medianamente persistente, debido a que en el aire se degrada en la atmósfera a partir de reacciones de radicales de hidroxilo, y bueno, su vida media va de 118 días aproximadamente. Además, este compuesto es muy susceptible a la fotólisis en el aire, y bueno, en el suelo este contaminante es de muy alta movilidad, y bueno, es degradado debido a la acción de los microorganismos y tiene una vida media estimada de aproximadamente 0.5 a 50 días. Y finalmente en el agua, este va a mostrar una vida media aproximada que va de 65 a 178 días en un pH de neutro de 7. En un pH alcalino va de 0.7 a 10 días, y finalmente en un pH ácido de 5 va de 15 a 67 días. El accidente se pudo llegar a prevenir a partir de la implementación de medidas muy sencillas. Una muy clara es la aplicación de válvulas de seguridad, las cuales, bueno, no habrían logrado que el agua alcanzara el interior del tanque, y de esta manera se evitaba la reacción muy violenta. Sin embargo, bueno, ya fue una cuestión de ahorros del corporativo, y debido a esto se emitieron. Además, uno de los contenedores estaba a sobrecapacidad, de hecho estaba en 75, y realmente, según la normatividad de la India, debió de haber estado máximo a un 40% de su capacidad. Y bueno, además de lo anterior, esta planta ya contaba con ciertas medidas que iban a evitar la fuga del isocianato de metilo o de cualquier otro gas. Y bueno, la primera era un depurador de aire, en el cual al momento de percibir un exceso de flujo en la tubería, arrojaría una gran cantidad de hidróxido de sodio, lo cual mantendría el gas, fuera el que fuera, inerte. Después, si esta medida no funcionaba, se contaba ya con un quemado de antorcha, el cual, bueno, pues como conocemos, únicamente iba a generar la combustión del gas, generando CO2 y agua, que son gases, pues, relativamente inertes. Y bueno, evidentemente esta medida no funcionó, y muy, muy curiosamente no funcionaba desde hacía más de 5 años aproximadamente. Y bueno, finalmente, en caso de que ninguna de las medidas anteriores funcionaran, se contaba ya con agua a presión a partir de mangueras, la cual, bueno, iba a mantener el vapor encapsulado y se iba a saturar el mismo hasta formar un cuerpo de agua, y bueno, no iba a escapar a través de la atmósfera. Sin embargo, bueno, a pesar de que en auditorías anteriores, o bueno, en años anteriores,
señalaron que el alcance del chorro de agua era mínimo y que no llegaba a los tanques, pues bueno, se dio rienda suelta igual a la planta y pues nada funcionó. Bueno, como responsables se señala a Warren Anderson, que en ese entonces era el director de la empresa Union Carbide, que fue quien redujo el presupuesto destinado a lo que era el mantenimiento de la planta. Que en consecuencia dio que las medidas de seguridad no funcionaran al momento del desastre. La siguiente, por favor. Hubo castigo, bueno, de primera se solicitó a Warren Anderson en una corte en la India. Sin embargo, por la autoridad lo dejó irse y resguardarse en Estados Unidos. Y de hecho hace poco, bueno, no tiene mucho que falleció y nunca se hizo, digamos que responsable. Sin embargo, 5 años después, en 1989, la empresa aceptó indemnizar a las víctimas con $400 millones, a condición de que las leyes del ya. Bueno, a condición de que las leyes del subcontinente se olvidaran del asunto. Sin embargo, este dinero fue resultó insignificante porque el Estado asiático se quedó con una parte. Y bueno, hasta el 7 de junio de 1999, el tribunal indio que juzgaba este desastre condenó a 8 directivos de Union Carbide a 2 años de prisión y abonar 8.900 euros. Sin embargo, es evidente que esta cifra de dinero es muy insignificante considerando el número de afectados. ¿Cuál fue el alcance del desastre? Bueno, como ya lo mencionaron mis compañeros, durante la madrugada del 3 de diciembre de 1984 en la ciudad de Bhopal, el estado de Madhya Pradesh, India, ocurrió una fuga de gas de isocianato de metilo, gas sumamente tóxico en la elaboración y es usado en la elaboración de insecticidas. Afortunadamente y desafortunadamente para los pobladores de de este sitio, solamente tuvo efectos en esta ciudad, que estos efectos después de 38 años tenemos ahorita en la actualidad, siguen presentes provocando deformidades físicas, enfermedades degenerativas, daños oculares, muchas otras enfermedades. Incluso esta contaminación se ve reflejado porque en los cultivos, porque ha llegado a tal punto que ha alcanzado capas freáticas, y estas capas freáticas, bueno, son, vaya, ¿cómo decirlo? Recorren agua que es usada en los cultivos, y a su vez en los cultivos en animales, los animales en personas, y así vuelve la cadena de daño. ¿Hubo consecuencias positivas? Ninguna. Todo lo contrario, al momento este incidente provocó más de 25,000 muertes y tiempo después más de 200,000, incluso muchas más, como ya lo mencionaron mis compañeros. Y los efectos siguen a día de hoy. Años antes, la empresa norteamericana responsable de las pesticidas, Grupo Carvach, bueno, sí, tenía un solar que lo llenaban con sustancias tóxicas, que a la vez también tuvo pérdidas solar de estas sustancias, lo cual provocó elevados índices de mercurio, metales pesados, etcétera, lo cual contribuyó también al declive de la salud de esta población. ¿Y qué sucedió después? Pues después del incidente de la planta de Union Carbide quedó abandonada. Tiempo después se llegó a un acuerdo
de una indemnización de 477 millones de dólares por los daños, como ya lo mencionó mi compañera, pero Asia se quedó una parte de dinero, por lo que fue prácticamente insuficiente y solo alcanzó para tratar algunos heridos. Pero el 17 de enero de 2011, la empresa Bayer Corp disculpen, anuncia que deja de usar el isocianato de metilo en algunos de sus pesticidas, lo que provoca que el pesticida como el Ardircap y el Carbyl dejaran de estar en uso, bueno, que estuvieran en stock. Y bueno, sería todo. Muchas gracias por su atención. Equipo número 3, Chernobyl 1986. Este accidente nuclear tuvo lugar en la madrugada del 26 de abril de 1986, en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en Chernobyl, Ucrania, debido a un mal diseño y manejo en el reactor número 4 por parte de los trabajadores de la central. Entre las víctimas podemos encontrar un número de muertos y afectados. Murieron 30 trabajadores y eventualmente los bomberos que participaron en el momento, los periodistas y millones de voluntarios que limpiaron la zona. 36 horas después del accidente fueron evacuadas las ciudades cercanas como Pripyat, en donde se encontró que su población de embarazadas perdieron a sus bebés, nacieron con quemaduras o malformaciones. Para evitar la contaminación de otras zonas también se sacrificó a toda la fauna. De los 273 casos de síndrome por radiación aguda que se confirmaron, en total fueron 134. Hasta después de 1991 se pudo recuperar un documento oficial del Comité Central, donde se anunciaba que para mayo de 1986 en realidad se habían presentado 10.189 hospitalizaciones, de las cuales 345 eran por lesiones de radiación, indicando que las cifras habían sido manipuladas. Como agente tóxico tenemos lo que es la radiación, específicamente algunos elementos radiactivos, que son el cesio, yodo, estroncio y plutonio con sus respectivos isótopos. Cesio 137, yodo 131, estroncio 90 y plutonio 239. ¿Desde cuándo inicia el uso de la energía nuclear? En este caso fue con la primera central nuclear en la Unión Soviética en 1954. Se empezaron a utilizar no solo estos isótopos, sino demás otros. Como mecanismo de acción tenemos lo que es el mecanismo global. ¿Qué significa esto? Que los tóxicos liberaron radiación que afectó a los humanos y ecosistemas sin importar qué, cuándo o en dónde. Específicamente por la emisión de las partículas alfa, beta y gamma, las cuales estas chocan con las bases nitrogenadas de las moléculas que tienen el ser vivo y hace alteraciones. ¿Qué efectos tiene a corto y largo plazo? Principalmente a corto plazo se vio lo que fue la contaminación, tanto del agua, suelo y aire, diferentes tipos de cáncer, específicamente el cáncer de tiroides y el cáncer de mama, malformaciones en los nacimientos, embarazos difíciles y en la parte de ecosistema lo que fue el bosque rojo. Esto fue de que todos los árboles se tiñeron de un color rojo a 10 kilómetros de la redonda, haciendo que murieran. Y a largo plazo se vio sí un aumento de la fauna, principalmente de los alces, linces y lobos, debido a que no hay como tal una actividad humana. Sin embargo, se notó en estos seres vivos un albinismo y cataratas y disminución de bacterias benéficas, según estudios por parte de científicos. E incluso hasta la fecha, después de 30 años, se puede observar una clara contaminación de radiación, en este caso en el aire y en el agua, por parte de este desastre. La vida media de los tóxicos, podemos ver que el cesio 137 tiene 30 años de vida media, el yodo 131, 8 días y el plutonio 239, 24.000 años. Sin embargo, debido a la lluvia radioactiva, se puede ver un poco impredecible esto, ya que este es un factor que puede llegar a alterar estos números. En cuanto a los países afectados, como sabemos, la estructura destruida ardió durante 10 días, lo que provocó que el accidente nuclear se extendiera por buena parte de Europa, contaminando cerca de 142.000 kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania, el sur de Bielorrusia y la región rusa de Briansk. Otro país que sufrió las consecuencias fue México,
ya que entre el año 1986 y 1988 el gobierno mexicano adquirió a Irlanda cerca de 40,000 toneladas de leche en polvo para la CONASUPO. Dicha leche se repartió entre la población mexicana sin considerarse que se tenía rastros de cesio-137. Esto se debe a que la nube radioactiva llegó hasta los pastizales de Irlanda y la cual se cree que por medio de lluvia fue que se contaminaron estos pastizales, los cuales servían como alimento para el ganado bovino. Por consiguiente, la leche que producían las vacas también estaba contaminada. Como consecuencia, se observó que el cáncer infantil aumentó considerablemente en México. En cuanto a sus consecuencias positivas, un resultado del accidente de Chernobyl que ha sido poco mencionado es el incremento que se ha logrado en la seguridad de los reactores nucleares en operación en el mundo. Tal incremento se ha observado por varios factores, entre ellos la creación de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares y la revisión de seguridad y modificación de los reactores del bloque oriental. Además, otro resultado colateral al accidente de Chernobyl está relacionado con el término de la Guerra Fría, que ha dado como resultado la celebración de acuerdos entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la Federación de Rusia sobre armamento nuclear, entre los cuales se puede mencionar el acuerdo de destrucción de armas y de no proliferación. En relación a si hubo algún castigo, a finales de agosto de 1986 se llevó a cabo la primera conferencia internacional para analizar el caso, donde no se dejó ingresar al público o a reporteros. El encargado de la comisión gubernamental al momento del accidente reportó una estimación de 40,000 muertes en las siguientes décadas. Al concluir por acuerdos de las autoridades y para no alarmar a la población, se estableció una cifra de 4,000. A finales de junio de 1987, después de un juicio de 3 semanas, se dictó sentencia para el director de la central, el ingeniero jefe y el subingeniero. Fueron condenados a 10 años de reclusión en un campo de trabajo forzado por cargos graves a las violaciones de las normas de seguridad. Al exdirector se le añadieron 5 años más por abuso de poder. También se lograron condenar a 3 altos mandos, que fueron el jefe de turno nocturno, el supervisor del cuarto rector y el inspector estatal de seguridad, recibiendo condenas de prisión de entre 2 y 5 años. ¿El accidente era previsible? Se sabe que el accidente ocurrió debido a una combinación de fallos de diseño y de errores humanos. No fue resultado solo de un error, fue consecuencia de una cadena de errores, uno tras otro, que al final resultaron fatales en una noche en la que se estaba tratando de hacer una prueba de seguridad en el reactor 4. 1. El diseño del reactor no era muy seguro y el personal incumplió varias normas. 2. Los operarios no sabían que al hacer la prueba llevarían al reactor a una situación al límite. 3. El diseño del test se llevó a cabo sin la adecuada comunicación entre el personal y los expertos en seguridad. 4. La imposición que colocó el gobierno de Rusia en este momento bajo el mandato de Mikhail Gorbachev del aumento de energía nuclear. 5. Presiones a los ingenieros y trabajadores para cumplir ciertos plazos a marchas forzadas. 6. Se ahorraron el construir el edificio de contención. Este es una construcción que envuelve al reactor y es tan resistente que es capaz de soportar que un avión se estrelle en este. 7. Probablemente la más grave es que confiaban en que en el peor de los casos siempre podrían acudir a la parada de emergencia, pero el diseño tenía un error y al usar la parada de emergencia provocó la explosión. Y ya había indicios de ello, de un accidente previo, pero se ocultó el hecho e impidió que se tomaran medidas en otros reactores. Por todo esto, finalmente la prueba acabó causando el peor accidente nuclear de la historia. Ucrania, tras el accidente, cerró el reactor 4, sin embargo, los reactores 1, 2 y 3 siguieron operando durante varios años, pues Ucrania postergó el cierre total de la central de Chernobyl debido a que antes debían de ser construidos reactores que compensaran la pérdida que se generaría. Siendo así que el reactor 2 no fue cerrado sino hasta 1991, cuando ocurrió un incendio que dejó al reactor completamente destruido. Esto provocó que Ucrania firmara un protocolo en donde se comprometía a cerrar totalmente la central para antes del año 2000. Es así que el reactor 1 cierra en 1996 y el reactor 3 en el 2000 debido a fugas en su sistema de refrigeración.
Tras diversos accidentes se han hecho presentes ciertas declaraciones en contra de las centrales nucleares. No obstante, es muy baja la probabilidad de que éstas desaparezcan totalmente en al menos un tiempo. Por poner un ejemplo, al menos el 54% de la electricidad utilizada en Ucrania es de origen nuclear. Del mismo modo ocurre para el resto del mundo, pues en la actualidad existe un total de 443 reactores nucleares y 54 más en construcción, de las cuales 13 son de tipo RBMK y se ubican en Ucrania. Por otra parte, a alrededor de 189 reactores se les ha autorizado operar 40 años más allá de su tiempo de vida útil, lo que indica que este tipo de centrales seguirán vigentes por un gran tiempo, pues son muy pocos los países que se han comprometido a dejar el uso de la energía nuclear. Muchas gracias por su atención. Esto es todo por parte del equipo 3 y a continuación podrán visualizar la bibliografía que ocupamos. Continúa el equipo 4 con la presentación del tema Río Sonora y Bacanuchi 2014. El desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y Sonora ocurrió el miércoles 6 de agosto del 2014, a causa de un derrame de 40.000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado. A pesar del gran impacto, no se reportaron muertos, pero se vieron afectadas 22.878 personas, de las cuales 270 tuvieron afectaciones directas a la salud. La falla en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a la empresa Grupo México en Cananea, Sonora, dedicada a la extracción del cobre y molibdeno, ocasionó un derrame desde el arroyo Tinajas. Bajaron a Bacanuchi alrededor de 700 toneladas de metales pesados como cobre, arsénico, aluminio, fierro, cadmio, plomo, magnesio y cromo. De ahí, la contaminación siguió su curso hasta la desembocadura del río Sonora, afectando alrededor de 270 kilómetros de ríos y arroyos. La Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente reveló que Buenavista del Cobre fue responsable de 55 irregularidades. Entre otras cosas, evadió normas de manejo de residuos peligrosos y no instaló una válvula que pudo haber evitado el derrame. Bueno, ya conocemos que la causa de este desastre fue la falta de una válvula que terminó liberando 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico que terminaron contaminando los cuerpos de agua. Y este gran desastre que terminó afectando la vida de los pobladores aledaños y dañando al ambiente pudo haberse evitado si la empresa minera Grupo México hubiera tenido una gestión de riesgos óptima. Bueno, a continuación hablaremos de los efectos tóxicos a corto y largo plazo. A corto plazo tenemos que, a partir del derrame, se presentaron distintas enfermedades, tanto de piel como de estómago, así como intoxicaciones. Les voy a dar un ejemplo. Aquí podemos ver una imagen de una persona que tiene muchas quemaduras en su rostro. Esto se debe a que esta mujer agarró agua contaminada del río y se lavó su cara, ya que estas aguas estaban contaminadas y tenían altos contenidos de ácidos, se quemó. Bueno, otro de los efectos a corto plazo es que los alimentos cosechados en las zonas pueden llegarse a contaminar, así afectando la salud de las personas. Y también podemos ver la afectación a la flora y a la fauna nativa del lugar, como lo es, por ejemplo, aquí tenemos una foto de un pez que está muerto. Y bueno, a largo plazo, podemos ver que los pobladores de la zona desarrollan enfermedades como cáncer o enfermedades de la piel que provocan úlceras y también la pérdida de cabello. Como podemos ver, aquí hay unos niños pequeños. Estos niños nacieron el mismo año que sucedió el accidente del derrame. Como podemos ver, el niño que tiene sus costras en la parte de su cara. Esto se debe a que nació pues con ciertas problemáticas de la piel y de tanto rascarse pues se provocó estas heridas. Y también la niña que tiene pérdida de cabello. Bueno, también veremos que hay una notable baja en la población de especies como los peces en los ríos. Podemos ver, bueno, hay muchos estudios que nos dicen que ya no se ven peces jóvenes, ya que estos se murieron, pero hay peces adultos, pero se asume que son peces que migraron a esas zonas. Y bueno, también hay una mayor mortalidad de árboles.
Ahora les hablaré del tiempo de vida media en el ser humano. Podemos ver aquí un esquema, el cual nos va a hablar de qué contaminantes va a afectar a qué parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cerebro se va a ver afectado por el plomo, el mercurio y el manganeso, los pulmones por el amoníaco, el magnesio, el níquel y el manganeso, los huesos por el estroncio, el cadmio y el plomo. El corazón se va a ver afectado por el monóxido de carbono, el hígado por el cromo, el selenio, el berilio, el níquel y el cadmio. Los riñones se verán afectados por el mercurio, el cadmio y el arsénico. Tenemos que más o menos el estimado de tiempo de vida para el plomo es de 35 a 40 días, el arsénico de 10 horas, el manganeso de 5.591 días y el cadmio de 40 años. Algunos de estos dependen a qué tejidos se están contaminando. El tiempo de vida media en el ambiente. Bueno, la peligrosidad de los metales pesados es mayor, ya que al no ser química ni biológicamente degradables, estos pueden durar en el medio ambiente muchos años. El principal responsable fue el empresario mexicano Germán Larrea Mota Velasco, que es el director ejecutivo de Grupo México, la empresa minera más grande del mundo, junto con la empresa Buenavista del Cobre, la cual subsidia. No ha habido un castigo como tal para los responsables, simplemente todavía se discuten los mecanismos que existen en la legislación mexicana para la población y que sean accesibles para la justicia ambiental. Se localizan 3 casos de demanda de amparo de los habitantes de Sonora y que han interpuesto en lo que se refiere al manejo de residuos. Se busca aplicar la normatividad e incorporar aspectos básicos de justicia ambiental, continuando así la vulnerabilidad del derecho fundamental de los habitantes de Sonora. Esto ocurrió en México, en el estado de Sonora, Hermosillo, en el nacimiento del río Bacanuchi, tributario del río Sonora, a 40 kilómetros de la frontera con Arizona, Estados Unidos. El derrame recorrió el río Bacanuchi y alcanzó al río Sonora en Arizpe. Recorrió 7 municipios, los cuales fueron Arizpe, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Babiacora y Ures, finalizando en la presa El Molinito. La ciudad de Hermosillo se abastecía parcialmente de esta presa. Las medidas de restricción fueron que la población no utilizara agua del río, así como de los 322 pozos y norias, de los cuales 125 fueron de uso agrícola, 80 pecuario, 72 urbano o agua potable y 45 de usos diversos, ubicados a 500 metros de cada margen del río. Actualmente siguen sin usarse. El gobierno federal no clausuró definitivamente la empresa Buenavista del Cobre, ya que consideró relevante el compromiso que tenía esta con los afectados y la remediación del lugar. En 2017 el fideicomiso Río Sonora cerró. Grupo México no aportaría más dinero, justificando esto con que la reparación de los daños había sido concluida. En 2019, la mina Buenavista del Cobre cumplió un siglo y a pesar de haber ocasionado el peor desastre de la industria minera en México, celebró su primer siglo de vida expandiendo sus instalaciones, buscando así convertirse en la mayor productora de cobre en el mundo. Mediante un comunicado, Grupo México asegura que el agua del río ya estaba contaminada con metales pesados por el proceso de mineralización que empezó hace 12 millones de años, que se recuperaron en su totalidad meses posteriores al suceso todos los metales, y los metales y microorganismos encontrados en la investigación no están relacionados con la empresa, e insiste que el agua sonora, así como cualquier otra agua del mundo, requiere tratamiento para ser potable. Por lo que actualmente las comunidades siguen sin tener resolución a este problema. Gracias por su atención.